Hace 17 años, mi padre me cerró la puerta en las narices y me dijo que yo ya no era su hija. Esa fue la última noche que dormí bajo su techo. Me llamo Elena Herrero y, desde ese momento, cada decisión que he tomado ha cargado con el peso de su rechazo. Esta noche, en la boda de mi hermano, él se inclinó desde 2 filas más adelante, esbozó una sonrisa burlona y susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera: si no fuera por lástima, nadie te habría invitado. El viñedo resplandecía con hileras de guirnaldas de luces entrelazadas en los enrejados, las risas viajaban en la brisa del atardecer y el suave zumbido de un cuarteto de cuerdas se elevaba por encima del brindis de las copas de cava. Me deslicé en mi asiento con la silla de madera fría bajo mi cuerpo, y allí estaba él, 2 filas delante, mi padre, Arturo Herrero. Incluso a su edad, se sentaba rígido como un poste, con los hombros cuadrados como si todavía estuviera midiendo paredes en una obra, la plata de su cabello apagada por lo que parecía una capa permanente de polvo de construcción. Se giró lo justo para que sus palabras me alcanzaran, su boca curvándose en esa mueca familiar. Si no fuera por Javier, dijo en voz baja, con cada sílaba cortando como el acero, nadie te habría invitado. El aire se espesó a mi alrededor, aunque el resto de los invitados continuaba con su charla despreocupada. Levanté mi copa de cava, observé cómo subían las burbujas por el cristal y forcé una sonrisa en mis labios. 17 años de silencio se hincharon en mi pecho presionando contra mis costillas, pero lo reprimí. Esta noche me recordé a mí misma, la verdad hablaría por sí sola. Y entonces, al otro lado del pasillo, capté la mirada de la novia. Los ojos de Clara se detuvieron en mí más tiempo del que permite la cortesía. Curiosos, inquisitivos, casi ensayados. Algo en su mirada tiró de un viejo recuerdo que no lograba ubicar del todo. Un recuerdo que se sentía como humo saliendo de un fuego que creía haber dejado atrás. Él deslizó una pila ordenada de solicitudes sensatas sobre la mesa de la cocina. Administración de empresas, derecho, económicas, todos campos que construían una vida con bordes predecibles, típicos de unas oposiciones seguras. Dejé un sobre junto a ellos, con el papel pesando en mi mano. Era la solicitud para las brigadas de refuerzo en incendios forestales, BRIF. Quiero unirme a la unidad de respuesta forestal, dije, manteniendo la voz nivelada. Me voy a la base de Daroca para el entrenamiento. La silla chirrió al arrastrarse hacia atrás. Él no discutió. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió de golpe como si dictara sentencia. Si quieres cuidar de ti misma, dijo con cada palabra cortante y fría, empieza ahora. Largo. Detrás de él, los dedos de mi madre temblaban mientras levantaba mi mochila. Metió un pequeño relicario de plata en el bolsillo lateral, su susurro apenas un aliento. No mires atrás por miedo. Pasé junto a él hacia la oscuridad, cruzando el umbral que siempre se había sentido más como un puesto de control de la Guardia Civil que como una bienvenida. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, un sonido hueco y duro como la tapa de un ataúd encontrando su sello. El calor emanaba del asfalto de la Mancha, la noche espesa con el sabor del polvo seco. Y mientras caminaba, la arenilla roja parecía aferrarse a mi lengua. No me di la vuelta. El miedo tira hacia atrás. Yo apunté hacia adelante. La sierra de Gredos era humo antes de ser montaña. Aire denso y metálico, llamas lamiendo los bordes de los pinares como una advertencia. En mi primera misión avancé demasiado rápido, y el viento cambió con mala leche. El calor se hinchó detrás de mí. El mundo se estrechó a un color naranja. Una mano agarró mi línea de vida y tiró fuerte. El rostro de la jefa Daniela Rubio cortó a través de la neblina. No mueras para demostrar nada, espetó. Vive para liderar. Esa frase se grabó más profundo que cualquier brasa. Pivoté mientras otros blandían sus pulaskis y batefuegos. Aprendí las venas de un incendio, la orografía, el viento, el combustible y el lenguaje del sistema de comando de incidentes. Las noches se desangraban en mañanas en una mesa plegable. Yo con un lápiz de cera sobre mapas topográficos, trazando divisiones y líneas de contingencia mientras la radio crepitaba como hierba seca. Cuando la fatiga me arañaba, me tiraba al suelo para hacer flexiones en el oscuro almacén de suministros. El hormigón frío bajo mis palmas. Su voz surgía de algún lugar obstinado en mi memoria: fracasarás.
Y yo contaba más allá de eso con la mandíbula tensa, respondiendo solo con la respiración, mírame aguantar. Semanas más tarde, durante una operación de refugio en el Instituto de Educación Secundaria de Navalmoral, la red eléctrica estalló y el gimnasio cayó en una oscuridad de terciopelo. La voz de una joven enfermera cortó a través del estruendo. Necesito ayuda ahora. Y la memoria muscular tomó el mando. Trabajamos con las linternas de los móviles y sentimos el fuerte olor a alcohol en el aire. El coro de la tormenta y el miedo humano subiendo y bajando hasta que el llanto crudo y ronco de un recién nacido partió la oscuridad. Envolvimos el pequeño cuerpo con mantas donadas por la Cruz Roja. En el revuelo nunca vi claramente la cara de la enfermera, solo un par de manos firmes y un gracias perdido en el ruido. Luego las luces parpadearon volviendo a la vida, y la línea del trabajo nos llevó hacia adelante. Farolillos de papel se balanceaban sobre la plaza empedrada de la finca, el humo de las parrillas de sarmiento flotaba entre largas mesas vestidas de blanco. Los primos intercambiaban chistes, las tías comparaban los centros de mesa y el cuarteto se deslizaba hacia una canción clásica. Entonces mi padre se levantó con su copa. Elogió a Javier, el orgullo de esta familia, y se giró hacia mí sin decir mi nombre. Y ella sonrió como un cuchillo. Se fue corriendo persiguiendo trabajos de riesgo y abandonó a su madre cuando estaba enferma. Esa es la verdad. Mis dedos se curvaron bajo el mantel, las uñas clavándose en mi palma. Podría haberme levantado y haberlo quemado todo. No lo hice. Esta era la noche de Javier. El dueño del viñedo, orgulloso y ajeno a todo, guió a un pequeño grupo hacia una vitrina enmarcada cerca de la barra. Surgieron murmullos. Una pared que honraba a los bomberos forestales que habían protegido el valle. Mi nombre colgaba allí en letras de molde. Las cabezas se giraron. Algunos invitados aplaudieron, inseguros. Mi padre se rió en su copa. Una placa no paga las facturas. Cuando levantó una mano para alisarse el pelo, un destello de plata atrapó la luz de los farolillos. Un relicario ovalado. Familiar, imposible. El mismo que mi madre metió en mi mochila la noche que me fui. Descansaba en su garganta como un premio que había ganado. Mi respiración se cortó tan fuerte que dolió. Javier bajó la mirada a su plato. Clara deslizó su mano sobre el lino y tocó mi muñeca, un toque apenas perceptible que decía, ahora no. Por favor, no lo hagas. La forma en que lo hizo se sintió practicada, íntima de una manera que no tenía nada que ver con el romance, más como alguien que ha aprendido dónde se acelera el pulso cuando estás a punto de romperte. Me quedé quieta y tragué el calor hacia adentro. De vuelta en la habitación del hotel, saqué el viejo teléfono satelital de mi Makuto, el que llevo a los despliegues en la montaña, y me desplacé por un cementerio de llamadas perdidas. Un solo mensaje de voz no escuchado parpadeaba. Fechado hace 8 años. Pulsé reproducir. Si eres quien me ayudó anoche, gracias. El bebé está bien. Una pausa, una ráfaga de aire. Soy C. Moreno. La habitación se inclinó. El gimnasio a oscuras en Navalmoral surgió de golpe. El olor a toallitas de alcohol. El resplandor de las linternas de los móviles. Un llanto resbaladizo desgarrando la oscuridad. Las manos firmes de una enfermera trabajando junto a las mías. Nunca había visto su cara. No lo había necesitado. La mañana se abrió con el sonido de los carros de limpieza por el pasillo. Javier llamó una vez y entró con la corbata floja y los ojos cansados. Debería habértelo dicho antes, dijo. Clara fue la enfermera de cuidados paliativos de mamá en Madrid. Mamá le dio una carta para que te la entregara cuando fuera el momento correcto. Algo frágil en mí tembló y luego se estabilizó como una cuerda tensándose. Durante años había cargado con su versión, el abandono como un hecho. Ahora había un mensaje enhebrado a través del tiempo, esperándome, sostenido por la mujer que se casaba con mi hermano. Mis manos no dejaban de temblar, pero la historia dentro de ellas comenzó a cambiar de forma. Por la mañana, el viñedo era perfecto, de postal. Cuerdas afinadas, cámaras haciendo clic hasta que el viento giró hacia el norte y el leve mordisco del humo enhebró el aire. Las luces a lo largo del césped parpadearon.
El maestro de ceremonia se atascó con un chiste que no hizo gracia. El instinto se activó. Saqué una radio portátil de mi bolso, escaneé los canales de emergencia y tracé una contingencia silenciosa en mi cabeza. Puntos de asamblea. Una evacuación suave si la neblina se espesaba. Me acerqué al coordinador, mantuve la voz uniforme, sugerí que preposicionáramos a los acomodadores y marcáramos un punto de reunión. Un micrófono crepitó. No juegues al comandante de incidentes aquí, dijo mi padre, sonriendo para la multitud. Esto es una boda, no un incendio. Las cabezas se giraron, curiosas, irritadas. Deslicé la radio de nuevo en mi bolso y dejé pasar el momento. Clara se abrió paso entre los parientes hacia mí, con los ojos brillantes de urgencia. Abrió la boca, pero una prima tiró de ella para las fotos. Miró hacia atrás una vez, disculpa y determinación en la misma mirada, y desapareció en el carrusel de poses. La luz de la tarde se filtraba a través de las vides. Un fino velo de humo acariciaba las colinas distantes. Cuando las luces parpadearon de nuevo, el maestro de ceremonias le entregó el micrófono a mi padre. Él levantó su copa. Mi hijo tomó las decisiones correctas. Es el orgullo de esta familia. Una pausa. Deliberada. Mi hija se fue. Dejó el hogar. Dejó a su madre cuando estaba enferma. Esa es la verdad. El dolor golpeó limpio y rápido. Me levanté sin querer, pero la mano de Javier se posó en mi hombro. Por favor, susurró. Espera a Clara. Me senté con el pulso martilleando. Al otro lado del pasillo, los dedos de mi padre pellizcaron el relicario de plata en su garganta como una prueba, como una propiedad. Clara dio un paso adelante con la palma levantada para pedir el micrófono. Su voz tembló una vez, luego se estabilizó. Antes de bailar, tengo una promesa que cumplir para una madre. La plaza se cayó, mi padre frunció el ceño. Javier miraba fijamente a Clara. Yo no respiraba. Todos los ojos se giraron hacia la novia, esperando lo que fuera que iba a cambiar la sala. El viñedo quedó en silencio. Incluso el cuarteto sostenía sus arcos en el aire. Solo el viento se movía, agitando las luces para que tintinearan débilmente unas contra otras. Clara estaba en el centro de todo, su falda de encaje rozando el suelo de madera, ambas manos envueltas alrededor del micrófono. Temblaron por un latido, luego se quedaron quietas cuando su voz cortó el silencio. Hace 7 años comenzó firme ahora, fui la enfermera de cuidados paliativos de Teresa Herrero. El nombre de mi madre en su boca congeló el aire. Ella me dio una carta y dijo, si llega el día en que mi hijo se case, levántate y diles esto. Mi hija nunca abandonó a nadie. Ella permaneció en lugares donde nadie más lo haría. Una onda de susurros surgió por el salón. Las caras se giraron hacia mí, cejas arqueadas, copas de cava flotando a medio camino de los labios. Mi respiración se cortó y el calor picó detrás de mis ojos. Clara tomó aire, su voz elevándose. Y hace 8 años, durante una evacuación en el Instituto de Navalmoral, cuando se fue la luz y el miedo era tan espeso como el humo, fuiste tú quien ayudó a mi hermana a dar a luz a su bebé de forma segura. Esa noche en la oscuridad salvaste 2 vidas. Mi familia te debe más de lo que jamás podremos pagar. El murmullo se convirtió en jadeos, luego en quietud. Ella se giró hacia mí, sus ojos brillantes e inquebrantables. Por favor, levántate para que podamos darte las gracias. Por un momento suspendido, nadie se movió. Entonces una silla chirrió contra el suelo. Otra siguió y otra, hasta que el sonido se convirtió en una ola. Los invitados se levantaron uno por uno, faldas rozando, zapatos arrastrándose, su aplauso vacilante al principio, luego rodando, creciendo, rompiendo como el oleaje contra los muros del salón del viñedo. Me quedé sentada con las palmas presionadas contra mis muslos, el corazón corriendo fuera de ritmo. El ruido se derramó sobre mí pesado, implacable. Mi padre permaneció quieto como una piedra, 2 filas delante con los nudillos blancos alrededor del relicario de plata, como si se aferrara a su versión de la verdad. La ovación creció más fuerte, la gente estirando el cuello para verme, esperando, mi pecho se tensó. Toda una vida de silencio presionando hacia abajo, exigiendo liberación. Finalmente me levanté.
Mis tacones hicieron clic contra las tablas de madera del suelo. El peso de 4 estrellas plateadas brillando en mis hombros, atrapando la luz. Los jadeos se convirtieron en gritos. Los aplausos rompieron en vítores. El sonido sacudió las vides, sacudió el aire, sacudió el suelo mismo. No hice una reverencia. No saludé con la mano. Me mantuve con la columna recta, la cabeza alta. Un asentimiento de soldado, mi único reconocimiento. El aplauso golpeó como un trueno. El salón se desenfocó, pero una cara se mantuvo nítida. La de mi padre. Él solo se quedó sentado con la mandíbula apretada, los ojos duros, los dedos estrangulando el relicario en su pecho. El mundo se había puesto en pie. Él no, y esa era la verdad. Ningún silencio podía enterrarlo. El viñedo se había vaciado quedando solo sombras y cristalería dispersa. La última de las bengalas se consumió hasta convertirse en ceniza. Me aparté bajo una hilera de luces apagadas. El aire de la noche afilado con el humo persistente de las colinas. Clara me encontró allí, con el velo recogido en una mano, sus ojos firmes a pesar del agotamiento escrito en su rostro. Sin una palabra, presionó un sobre en mi palma. El papel estaba desgastado y suave, los bordes amarillentos por el tiempo, y mi respiración se cortó cuando vi la letra. Inclinada, tinta desigual que había temblado a través de la página. La voz de mi madre saltó desde los trazos. Si él nunca aprende a levantarse, entonces debes hacerlo tú. Las palabras se desenfocaron mientras parpadeaba para volver a enfocarlas. Casi podía oírla en la cama del hospital susurrando a través del dolor, diciéndome que no me doblara, que no desapareciera. Mi mano temblaba, no por debilidad, sino por el peso de llevar su mensaje 17 años tarde. Javier se acercó entonces. Corbata aflojada, chaqueta lanzada sobre un hombro. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa, como si se hubiera tragado años enteros de silencio. Se detuvo a un paso con los ojos bajos. Lo siento, dijo en voz baja, por quedarme callado todo este tiempo. El silencio es su propio tipo de miedo, pero esta noche finalmente elegí levantarme. Mi garganta se cerró, las palabras arañando hacia arriba hasta que salieron en un susurro. Levantarse es siempre más difícil que inclinarse. Nos quedamos allí en la quietud, hermano y hermana. Unidos no por la aprobación de nuestro padre, sino por nuestra culpa compartida y la frágil elección de romperla. Entonces se acercaron pasos, medidos, desiguales. Mi padre estaba de pie bajo el resplandor de los últimos faroles, despojado de su audiencia, despojado del micrófono. Sin aplausos para protegerlo ahora. Su voz raspó como grava arrastrada sobre hormigón. Yo no sé cómo levantarme. La admisión cayó pesada entre nosotros. Por un largo momento ninguno de nosotros habló. Su pecho se elevaba con esfuerzo. Sus hombros ya no estaban cuadrados como vigas de acero, sino hundidos bajo los años que había llevado como armadura. Di un paso adelante hasta que el espacio entre nosotros fue solo aliento. Mi mano se alzó, no suave, sino deliberada, y desabroché el relicario de plata en su garganta. La cadena se soltó fría contra mis dedos. Lo sostuve en mi palma, luego lo presioné de nuevo hacia él. Mamá me dio esto la noche que me echaste, dije. Mi voz firme aunque vacilaba en los bordes. Ella me dijo que no mirara atrás por miedo. Lo he llevado cada paso desde entonces. Esta noche se lo devuelvo al hombre que siempre necesitó poseer todo, pero el acto de levantarse. Eso me pertenece a mí y solo a mí. Sus ojos se estremecieron. El relicario yacía pesado en su mano, ya no un premio, solo un trozo de metal cargando una verdad que no podía reescribir. Su barbilla bajó, los hombros curvándose hacia adentro. En ese momento no era la figura imponente que había gobernado nuestra casa, sino un anciano encorvado bajo el peso de sus elecciones, con la respiración superficial, como si el aire mismo lo juzgara. No volvió a hablar. No tuvo que hacerlo. El silencio entre nosotros ya no era su arma. Era el registro de todo lo que había fallado en decir. Y por primera vez, no fui aplastada por ello. Yo había escrito mi propia entrada en ese registro, y era esta, yo me mantuve en pie.
3 meses después, el aire del desierto de Almería llevaba de nuevo el aguijón del humo. Me paré en la elevación del monumento a los bomberos forestales. Muros de granito grabados con nombres brillando bajo el sol del mediodía. Desde aquí podía ver el valle extendiéndose abajo, matorral seco ya amarilleando. Otra temporada de incendios esperando justo sobre la cresta. Las montañas nunca pedían permiso para arder. Simplemente lo hacían. Y aún así, nosotros nos manteníamos firmes contra ellas. Pasos rasparon sobre la grava detrás de mí. Cuando me giré, mi padre estaba subiendo lentamente. Una mano presionada contra su muslo para mantener el equilibrio. Sin uniforme, sin medallas, sin relicario colgado como un trofeo alrededor de su cuello. Solo una vieja camisa de trabajo lavada hasta el color del hueso, puños deshilachados, hombros más pequeños de lo que recordaba. Se detuvo a unos metros, entrecerrando los ojos ante la luz del sol que atrapaba su cabello gris. «Te mantienes bien», dijo con voz ronca pero firme. No había mueca de desprecio ni audiencia ante la cual actuar, solo una verdad simple, incómoda y cruda. Sostuve su mirada. «Tú también», respondí suavemente. «Estás aprendiendo». Las palabras se asentaron entre nosotros sin peso, sin ira, como humo dispersándose en el cielo. Por una vez, no discutió. Solo asintió. Y en ese asentimiento vi lo que no podía decir del todo. Que mantenerse en pie para él ya no se trataba de mandar a otros, sino de admitir sus propios fallos, su propio miedo. Nos quedamos allí en silencio, del tipo bueno. Esta vez él no intentó alcanzarme y yo no me moví hacia él. Sin abrazo, sin absolución. Pero la distancia ya no se sentía como un exilio. Se sentía como un espacio que ambos teníamos permiso para reclamar. Mi móvil vibró en mi bolsillo, tirando de mí hacia la realidad. La voz de la jefa Daniela crepitó a través de la línea, cálida y urgente. Se estaba formando una asignación de tipo 1 para los distritos del norte. Me quería como subdirectora de extinción para la temporada. Dije que sí sin dudarlo. La palabra firme como la roca madre. Guardando el teléfono, caminé de regreso a mi camioneta aparcada bajo un pino piñonero torcido. La cabina olía débilmente a polvo y resina. En el salpicadero yacía la carta de vientos del día, arrugada por el uso, con flechas señalando la dirección en la que el fuego podría correr si comenzara. Puse mi mano sobre ella, sentí el papel moverse con la brisa. Exhalé lentamente. El aire llevaba tanto ceniza como promesa, y lo entendí completamente. Mantenerse en pie no era algo que hacías una vez en una boda o incluso una vez en la vida. Era una elección hecha una y otra vez, cada día, en cada incendio, en cada silencio. La verdad no necesitaba permiso. El respeto no se transmitía por sangre ni se sellaba con un apellido familiar. Se ganaba cada vez que elegías levantarte cuando sería más fácil sentarse. Y mientras giraba la llave con el motor rugiendo al despertar, supe que seguiría manteniéndome en pie, ya fuera que el mundo mirara o no.